Estoy en las oficinas del movimiento Tzukinpop en el departamento de Quetzaltenango para hacerle una entrevista al licenciado Carlos García, encargado de incidencia política. Las entrevistas son específicamente sobre los derechos humanos. Licenciado Carlos García, quisiera saber qué experiencias o testimonios tiene usted acerca de la violación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Bueno, una de las principales violaciones que se dan es precisamente la negación de los derechos individuales, especialmente por la estructura del Estado de Guatemala sobre el racismo y discriminación. Dentro de esto, pues nos vemos con una constante violación de derechos de los pueblos indígenas a la educación, a la salud, al desarrollo social. Específicamente en derechos colectivos, pues podemos mencionar la negación e invisibilización de toda una cultura, y en esto también va implícito la negación a derechos como el derecho a la tierra ancestral, el derecho a sus territorios. Aparte de eso, encontramos una negación a los derechos colectivos en cuanto a un sistema político, un sistema jurídico y un sistema social. Si bien es cierto, la Constitución Política de Guatemala reconoce en el artículo 66 estos derechos, sin embargo, todavía no son garantizados por el Estado de Guatemala. El artículo 4 de la Constitución establece que tenemos un derecho a la igualdad. Sin embargo, este se logra en la medida de que todos los habitantes tengamos igualdad de oportunidades. Los pueblos indígenas tenemos una negación de estos derechos. Recientemente se hace un estudio de quiénes son los que tienen mayor impacto de la inequidad social, y son los pueblos indígenas. Por mencionarle algo, los que de 10 niños indígenas que entran a primero primaria, 2 culminan sus estudios, del cual por muchas razones. Entonces la inequidad se refleja en el rostro indígena. Es interesante cuando usted nos habla acerca de la violación a los derechos de los pueblos indígenas, y me gustaría saber también cuáles son las reacciones del Estado y las diferentes instituciones públicas y privadas cuando los pueblos indígenas exigen el respeto a sus derechos. Las reacciones del Estado inicialmente es una represión ideológica, es una represión en términos física, especialmente porque se están tocando estructuras de poder que han negado la historia de los pueblos indígenas. Hoy por hoy, esta historia de 120 años del pueblo maya especialmente, se ve reflejado en su pésima condición de vida. Y frente a esto, el Estado promulga la igualdad, promulga la equidad. Sin embargo, todavía hay lecciones pendientes. Vuelvo a repetir, las tasas de desnutrición, de analfabetismo, de mortalidad infantil, de muertes maternas, son frecuentemente más altas en pueblos indígenas. Como movimiento Tzukinpop, y especialmente usted que trabaja en la incidencia política, ¿cuáles son sus propuestas para que los derechos de los pueblos indígenas se respeten y se aprenda a vivir en interculturalidad en el país? Bueno, en principio, para poder impulsar la interculturalidad en el país, tenemos que fortalecer ese espacio de igualdad. No podemos hablar de interculturalidad si no hay igualdad. Y frente a eso también es importante en esta igualdad ejercer una ciudadanía como mayas. Sin embargo, esta es negada en la medida en que los presupuestos, en que las instituciones de la política pública en Guatemala no atienden estas demandas. Este es un problema histórico, es un problema en que a los que tienen el poder en Guatemala, en esto quisiera ser muy enfático, no les interesa que los pueblos indígenas cambien de mentalidad, porque se sigue manifestando la mano de obra barata, la fácil
objeción de conciencia en términos de toda la política pública. Le agradezco bastante su participación, su colaboración. Creo que estas propuestas nos pueden ayudar para seguir incidiendo en el respeto a los derechos de nuestros pueblos. Gracias por la entrevista. Estuvo con ustedes su servidor Santos Alfredo García Domingo y el licenciado Carlos García. Quiero terminar la entrevista declamando el siguiente poema, que también cuenta la historia de nuestros pueblos. Ellos siempre contaron mi historia sin haberme conocido. Mi esqueleto lo rellenaron con carne podrida y yo inocentemente e indefenso los escuché sin poderles decir que están equivocados. Ellos contaron mi historia, lo hicieron a su manera. Me maquillaron de holgazán, de borracho, de tonto y llenaron su imaginación de la peor basura para botarlo al olvido. Ellos siguen contando mi historia a su estilo. Dicen que soy linchador, ignorante y abusivo, que no tengo derecho a expresar mi palabra porque soy un atropello a sus intereses económicos. Ellos siguen contando mi historia y lo hacen a través de las leyes para fortalecerse y mantener su status quo. Yo los observo y mantengo mis ojos abiertos, algunas veces impotentes y otras con visiones bien claras. Soy Guatemala maya, ladina, xinca y garífona. Soy el pueblo que ya no quiere estar bajo los zapatos opresores. Quiero construir con valores y producir con amor, tomándote de la mano.